El día anterior, mi mayor preocupación era preparar la diatriba del mes siguiente. Era mecánico, simple y llanamente. Desperté como el heredero espiritual de un imperio de 20.000 millones de dólares. Conseguí una tarjeta Black Card ilimitada, un contrato matrimonial caído del cielo y un prometido que era director ejecutivo de la Reina de Hielo. Viéndolo todo, solo quería preguntarte una cosa. Abuelo, ¿necesitas otro nieto? ¿Uno que se haga sus propios ajustes? Me llamo Icenayes y no soy nadie. O lo era. Si tenía un título a la fama, era que podía arreglar coches. En un radio de 16 kilómetros alrededor de mi taller, si decía que era el segundo mejor mecánico, nadie se atrevía a decir que era el primero. Pero la habilidad no paga las cuentas, sobre todo cuando mi casero acababa de subirme el alquiler $100 más. Estaba en cuclillas en la entrada descascarillada de mi apartamento sin ascensor, mordisqueando lo último de una dona rancia de ayer, intentando decidir si engatusar a mi casera, la señora Gabel, una vez más, o tragarme el orgullo y pedirle un adelanto a mi jefe. Fue entonces cuando una fila de coches, tan negros que parecían espejos, se detuvo silenciosamente frente a mi destartalado edificio de apartamentos. Tenían más presencia que el ladrador terrier del viejo Hemlock, y eso es mucho decir. Un hombre de mediana edad con un traje a medida bajó del primer coche. Llevaba el pelo perfectamente peinado, sus gafas de montura dorada brillaban al sol de la mañana y llevaba un maletín de cuero mientras caminaba directamente hacia mí. Señor Icenayes, preguntó, haciendo una ligera reverencia. Su cortesía fue tan inapropiada que me desestabiliza. Me tragué el último bocado de la dona y me limpié la boca con la manga. Ese soy yo. ¿Quién pregunta? ¿Usted es, el embargo? Porque juro que no me he atrasado con los pagos del camión. Pero los $800 que debo de mi tarjeta Capital One son otra historia. Detrás de él, vi que la comisura de la boca de uno de sus guardaespaldas de traje negro se contraía. El hombre se ajustó las gafas, abrió su maletín y sacó un grueso fajo de documentos. Señor Hayes, me llamo Artur Vance. Soy el asesor jurídico principal de Hayes Industries. Estoy aquí hoy en representación del difunto presidente, el señor Richard Hayes, para informarles sobre un asunto relacionado con su patrimonio. Me rasco la cabeza. No lo conozco. ¿Señor? ¿Seguro que es el indicado? La expresión del señor Vance era muy seria. Ignoró mi intento de humor. Según el testamento del señor Richard Hayes, usted, Ethan Hayes, como su único nieto directo, heredará toda su fortuna personal. Esta incluye una participación del 70% en Hayes Industries, así como bienes raíces, acciones y diversos fondos en todo el mundo, con un valor total estimado de aproximadamente 20.000 millones de dólares. El aire se quedó quieto. El terrier del viejo Hemlock aulló, rompiendo el silencio. Me quedé mirando durante 3 segundos y luego me eché a reír. Amigo, ¿es esto una nueva estafa? Debo admitirlo. Se la jugaron en grande. Alquilar estos coches por un día debe haber costado una fortuna. ¿Industrias Hayes? Sí, claro, y yo soy Santa Claus. Esperaba que se enfadara, pero no lo hizo. Artur Vance me entregó los documentos con calma, uno por uno. Había una prueba de paternidad, una copia de mi certificado de nacimiento, y estaba tan lleno de jerga legal que no le encontraba sentido. Señor Hayes, entiendo que esto es difícil de creer. Su padre, Daniel Hayes, rompió lazos con la familia hace 25 años. Fue solo después de su muerte accidental hace 3 años que pudimos seguir su rastro y finalmente confirmar tu identidad. Tu abuelo pasó más de 2 décadas buscándote. Me dio un vuelco el corazón. Mi padre murió cuando yo era joven, y mis recuerdos de él eran borrosos. Recordaba a un hombre tranquilo que también era mecánico. Lo único que me dejó fue el desgastado dólar de plata que llevaba colgado del cuello, en una cancha de cuero. La mirada de Vance se posó en la moneda que colgaba sobre mi pecho. Esa fue la prenda que tu abuelo le dio a Daniel al irse, dijo con la voz cargada de emoción. Miré los papeles que tenía en la mano y luego al hombre que tenía delante. Mi cerebro era un completo desastre. Esto estaba más jodido que el motor agujereado de la minivan en la que estuve trabajando ayer. Para ayudarte a aclimatarte a tu nuevo estatus, dijo Vance, sacando una elegante tarjeta negra azabache de su maletín.
Hemos preparado esto para ti. Es una tarjeta Centurión sin límite de gasto preestablecido. Puedes usarla en cualquier parte del mundo. El PIN es tu cumpleaños. No dudes en conocerlo. Sostuve la tarjeta, que pesaba más que mi billetera. Fue como sostener un carbón encendido. Así que ahora soy multimillonario. Sí, señor. Hayes, Vance volvió a inclinarse. A partir de ahora, nos encargaremos de todos tus arreglos de vivienda. Miré a los guardaespaldas, tiesos como un palo, que estaban detrás de él, y luego a mis botas de trabajo manchadas de aceite. Abrí la boca, quería decir algo profundo, pero solo me salió así. Esa hamburguesa con queso y doble tocino de sals, al final de la calle. ¿Todavía puedo pedir una? Cuesta $15 y Sal siempre le pone pepinillos extra. Vance y sus guardaespaldas volvieron a guardar silencio. Probablemente intentaban comprender cómo funcionaba la mente de un hombre de $20.000 millones. Al parecer, no era como esperaban. Resultó que la hamburguesa con queso no era una opción. En cuanto di un paso hacia la calle, dos guardaespaldas me bloquearon el paso sutilmente. Vance lucía una sonrisa profesional. Señor, su dieta ahora estará a cargo de un nutricionista profesional. El saneamiento de los vendedores ambulantes puede ser precario. Lo miré fijamente. Él me devolvió la mirada. Cedí. Comparado con $20.000 millones, sacrificar una hamburguesa con queso no parecía el fin del mundo. Lo siguiente que supe fue que me invitaron a subir a la parte trasera de un Rolls Royce alargado. El interior era enorme, con alfombras tan mullidas que se me hundían los pies. Había una mini nevera llena de marcas de agua embotellada que nunca había visto. Me incorporé de golpe, sin atreverme a tocar nada, sintiéndome más como un prisionero que como un multimillonario. Señor, nuestra primera parada será comprarle un nuevo guardarropa, dijo Vance. ¿Armario? ¿Qué tiene de malo esto? Tiré de mi camiseta, que había servido a la gente impresa en ella de un día de voluntariado comunitario. Era de algodón puro, excelente para absorber el sudor. La sonrisa de Vance se volvió un poco forzada. Es excelente, señor, pero quizá no sea del todo acorde con su posición actual. Lo entiendo. Pensó que parecía un vagabundo. El coche se detuvo en Colonnade, el centro comercial más lujoso de la ciudad. Estuve aquí una vez, con mi exnovia. Me señaló un bolso de $5.000, el sueldo de un mes para mí. Al final me dejó por un tipo que conducía un BMW. Buenos tiempos. Vance me llevó a una boutique de ropa masculina que gritaba ser cara. No reconocí ni una sola letra del logo en la puerta. Una vendedora con maquillaje impecable se acercó. Su rostro se iluminó con una sonrisa para Vance. Pero cuando sus ojos se posaron en mí, la sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de apreciación y un desprecio apenas disimulado. No tenía ni idea de que el corazón de plástico de mi bolsillo pudiera comprarla a ella, esta tienda y todo lo que contiene 100 veces más. ¿Puedo ayudarte a encontrar algo?, preguntó con un tono monótono, destilando aburrimiento y condescendencia. Solo estaba mirando, murmuré, sintiéndome fuera de lugar. La ropa de aquí tenía menos tela que los trapos que usaba para limpiar motores, pero las etiquetas de precio tenían una cantidad aterradora de ceros. Compré una camisa de seda. Se sentía increíble, suave como el agua. Le di la vuelta a la etiqueta. $3.800. Me tembló la mano. Casi se me cae. ¿$3.800? ¿Por una camisa? ¿Estaba hecha de pelo de unicornio? La vendedora esbozó una sonrisa burlona. Sus ojos lo decían todo. Si no puedes pagarlo, no lo toques. Sentí una punzada de ira. No era por el dinero. Se trataba de su actitud. Como mecánico, conocía todo tipo de gente, ricos que se hacían los reyes, pobres que intentaban sobrevivir. Pero rara vez me había topado con un desprecio tan descarado. Me giré y miré a Arthur Vance. Un destello de comprensión brilló tras sus gafas. Se inclinó y susurró: «Señor, ahora es usted la imagen de Industrias Hayes». Lo comprendí al instante. Carraspeé, evocando a todos los directores de cine malos que había visto.
Señalé la camisa, luego los pantalones, las chaquetas, las gabardinas. Salvo la ropa interior, me quedo con todo lo que tengan de mi talla. La vendedora se quedó paralizada, boquiabierta, como si me hubiera oído hablar en marciano. Señor, ¿qué dijo? Pregunté, pronuncié despacio, por cierto. Eso llamó la atención del gerente. Un hombre se acercó corriendo, con una sonrisa grasienta dibujada en el rostro. Señor, ¿en serio? Toda la colección en su talla. El total podría superar el $1.000.000. No dije ni una palabra. Saqué la tarjeta negra de mi bolsillo y se la entregué. Pásala. El gerente la tomó, con las manos ligeramente temblorosas, y corrió a la caja. Cuando la máquina escupió un recibo tan largo como mi brazo, todo su cuerpo temblaba. ¿Y la vendedora que me había menospreciado? Su rostro pasaba por tonos de rojo, blanco y verde, como un semáforo averiado. Probablemente nunca había visto a un cliente tan loco en su vida. Pero no sentí ni una pizca de satisfacción al ver la montaña de bolsas de la compra. Solo podía pensar que con $1.000.000 podría haber pagado los salarios de mi antigua tripulación durante los próximos 10 años. Gastar ese dinero me lastimó todos los órganos del cuerpo. Vance debió haberme leído la mente. Se inclinó de nuevo. Señor, debe acostumbrarse a esto. Esta cantidad ni siquiera es dinero para tus gastos. Tu trabajo ya no es ganar dinero. Es aprender a gastarlo. Lo miré y pensé, por primera vez, que gastar dinero podría ser mucho más difícil que arreglar una transmisión. Al salir del centro comercial, me sentí como si acabara de librar una guerra. Estaba exhausto. La camisa de $3,800 se sentía como una jaula de agujas contra mi piel. Señor, ahora nos dirigimos a la cima. Su nueva residencia. Dijo Vance, sujetándome la puerta del coche. Había oído hablar de la cumbre. Era la urbanización privada más exclusiva del estado, hogar de multimillonarios y famosos. Mis amigos y yo solíamos pasar por la entrada en nuestra camioneta de trabajo, estirando el cuello para vislumbrar las mansiones escondidas en las colinas. El coche atravesó una puerta fuertemente vigilada y serpenteó por un camino privado, deteniéndose finalmente frente a una casa que solo podría describirse como un palacio. El lugar era absurdamente enorme, con un garaje subterráneo con capacidad para 20 coches, jardines más grandes que el pueblo donde crecí y una piscina infinita con vistas a toda la ciudad. Un mayordomo mayor, de unos 60 años, llamado Arthur, nos recibió. Su mirada reflejaba una compleja mezcla de alivio, escrutinio y un extraño dejo de lástima. Arthur, le presento al señor Icenayes, dijo Vance. Bienvenido a casa, señor, dijo Arthur con una ligera reverencia. Todo aquello parecía una obra de teatro para la que no me habían dado el guión. Encantado de conocerlo, Arthur, logré decir. Vance tenía otros asuntos que atender. Intercambió unas palabras con Arthur y se fue, dejándonos a ambos en un silencio incómodo. Señor, ¿quizás le gustaría ver el garaje? Su abuelo le dejó una gran colección, sugirió Arthur, percibiendo mi incomodidad. La palabra, garaje, fue como un hechizo. Mis ojos se iluminaron. Me condujo hasta una enorme puerta de acero que se alzó silenciosamente, revelando lo que había más allá. Contuve la respiración. Esto no era un garaje. Era un museo. Ferraris, Lamborghinis, Bugattis, Koenigsegg's. Filas de hipercoches que solo había visto en revistas estaban alineados en perfecta formación, con la pintura reluciendo bajo las luces de la galería. Me sentí como un niño encerrado en una tienda de dulces toda la noche. Estaba a punto de desmayarme de la felicidad. Corrí hacia un Pagani Huayra de edición limitada, recorriendo con los dedos las líneas increíblemente suaves de su carrocería, como si acariciara la piel de un amante. TCR-12 monocasco de carbono y titanio, motor V12 biturbo AMG personalizado, caja de cambios secuencial de 7 velocidades. Madre mía, es de verdad, murmuré, con la voz llena de puro asombro. Arthur se quedó a un lado, con una expresión de sorpresa en el rostro. Probablemente esperaba que actuara como otros niños ricos, preguntando cuánto costaba o a cuántas chicas podía ligar. Nunca imaginó que me entusiasmaría con las especificaciones del motor y la composición del chasis.
Estaba a gatas, intentando ver mejor el tren de aterrizaje de un Bugatti, cuando una voz burlona resonó desde la entrada. Vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí. Si no es mi primo perdido del campo. ¿Qué pasa? ¿Nunca había visto un coche bonito? Estoy intentando averiguar cómo hacerle un puente. Me giré y vi a un joven con una camisa Versace chillona y el pelo rubio de colorado apoyado en el marco de la puerta. Con los brazos cruzados y una mirada de absoluto desdén en el rostro. Estaba flanqueado por un par de tipos que parecían salidos de un vídeo musical malo. El rostro de Arthur se endureció. Señor Caleb, por favor, cuide su tono. Soy el señor Ethan Hayes. Señor Hayes. Caleb se rió, como si fuera el chiste más gracioso que jamás había oído. Arthur, tienes que estar bromeando. ¿Se supone que este mecánico es un Hayes? El abuelo debió de haber perdido la cabeza. Sacó a un mecánico de la cuneta en lugar de a mí, su nieto. Sus palabras fueron desagradables. Me puse de pie y me sacudí el polvo. ¿Qué tiene de malo ser mecánico?, le dije, mirándolo fijamente a los ojos. Al menos sé la diferencia entre el aceite de motor y el líquido de frenos. Eso es más de lo que puedo decir de algunas personas que probablemente ni siquiera saben abrir el capó. ¡Qué asco! Caleb se puso rojo como un tomate. Uno de sus compinches se adelantó y me señaló con el dedo. ¿Quién demonios te crees que eres para hablarle así a Caleb? El aire crepitaba de tensión. Justo entonces, una voz femenina fría y clara interrumpió el enfrentamiento a sus espaldas. Caleb, ¿estás intimidando a la gente otra vez? Todos se giraron. Una mujer con un elegante traje blanco estaba allí de pie, irradiando un frío ártico. Era alta y despampanante, con su cabello oscuro recogido en un moño severo, revelando un rostro de una belleza perfecta, casi inhumana. Pero sus ojos eran tan fríos como una noche de invierno. Su sola presencia pareció bajar la temperatura del garaje 10 grados. La bravuconería de Caleb se desinfló al instante. Esbozó una sonrisa aduladora. Ava, ¿qué haces aquí? No estaba intimidando a nadie, solo me divertía un poco con mi nuevo primo. ¿Divirtiéndome? La mujer, Ava, le lanzó una mirada que congelaba el fuego. Su mirada se posó en mí, examinándome de pies a cabeza con una expresión de evaluación clínica y decepción. Arthur dio un paso al frente y se dirigió a ella con respeto. Señora Chen, bienvenida. Luego se volvió hacia mí. Señor, le presento a la señora Ava Chen, presidenta de Chen Corp. Según lo dispuesto por su abuelo, ella es su prometida. ¿Qué? Me sentí como si me hubiera caído un rayo. Una herencia de 20.000 millones de dólares, un garaje lleno de supercoches, y ahora me daban una prometida que era la reina de hielo. Este guión se estaba volviendo un poco loco. Ava frunció el ceño casi imperceptiblemente. Era evidente que estaba tan emocionada con este arreglo como yo. Me miró con una voz desprovista de calidez y emoción. No me importa quién seas ni de dónde vengas. Este compromiso es un acuerdo comercial. Harías bien en recordar tu lugar y no interferir en mi camino. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. El chasquido de sus tacones sobre el suelo de cemento resonó como un juicio final. Caleb la vio marcharse, sus ojos eran una mezcla de celos y veneno. Me lanzó una última mirada fulminante. Esto no ha terminado, espetó, antes de irse con su séquito. El garaje quedó en silencio, quedándonos solo Arthur y yo. Me froté la nuca. Esto iba a ser mucho más complicado de lo que pensaba. El mundo de los ricos definitivamente no estaba hecho para tipos como yo. Pensé que la advertencia de Ava era solo eso, una advertencia. Pero al día siguiente, Caleb apareció con una sonrisa maliciosa. Primo, es hora de mostrarte el mundo real. Te llevaré a un lugar especial. Estaba a punto de negarme, pero Arthur me susurró al oído, señor, esta es una oportunidad. Tarde o temprano tendrá que enfrentarse a este mundo. Así que dejé que Caleb me metiera en su odioso Lamborghini rosa chillón. Nos dirigimos a toda velocidad a un club privado escondido en la cima de una montaña, con un discreto cartel en la entrada que decía Apex Club. Era el club de coches más exclusivo de la región.
Para ser considerado miembro, se necesitaba un patrimonio neto de al menos $1.000 millones. Caleb era claramente un cliente habitual. En cuanto entramos, se reunió una multitud a su alrededor. Caleb, mi amigo. ¿Quién es?, preguntó un tipo con mechas verde neón, mirando mi camisa nueva de $3.800 con evidente diversión. Caleb me rodeó los hombros con el brazo. Les presento a mi primo, Ethan Hayes. Es nuevo en la ciudad, acaba de llegar del campo. Así que sé amable. Puso mucho énfasis en la palabra campo. El grupo estalló en carcajadas. ¿El primo de Caleb? Un placer conocerte. Entonces, Ethan, ¿qué haces? Aparentemente eran educados, pero sus ojos tenían la misma mirada despectiva que la vendedora de la boutique. No me apetecía jugar a su juego. Soy mecánico, dije rotundamente. La risa se hizo más fuerte. Vaya, Caleb, qué gracioso. ¿Un mecánico? Ni hablar de que entraría aquí. Sí, hasta nuestros aparcacoches tienen un MBA de Stanford. Caleb levantó las manos y se burló de su inocencia. No es broma, mi primo era un auténtico maquinista. Pero ahora las cosas son diferentes. Ganó la lotería, podría decirse, heredó la fortuna de mi abuelo. En ese momento, las risas se apagaron, pero las miradas de desprecio se intensificaron. Me miraban como si fuera un campesino al que le acababa de tocar el Powerball, con una mezcla tóxica de celos y desprecio en sus ojos. Los ignoré y me dirigí a la exposición central, donde estaban aparcados algunos coches realmente especiales. Tenía que admitir que la colección era una locura. Mis ojos se posaron en un Ferrari 250 Guanajuato rojo clásico. Era una leyenda viviente, uno de los coches más raros y valiosos del planeta. No podía apartar la mirada. De repente, se desató una conmoción. ¿Qué pasa? El coche de Leo no arranca. Hace un minuto iba bien. El chico del pelo verde, Leo, sudaba a mares. Había traído su preciada posesión para presumir, y ahora estaba muerta delante de todos. Estaba perdiendo prestigio rápidamente. Unos cuantos autoproclamados expertos en coches se reunieron a su alrededor, trasteando y manipulando, pero el motor permaneció en silencio. Leo, este coche es un clásico, probablemente tenga un problema eléctrico. Tendrás que devolverlo a la fábrica en Italia. Eso podría tardar meses. Leo gimió desesperado. Justo entonces, una idea perversa iluminó el rostro de Caleb. Me gritó desde el otro lado de la habitación. Oye, primo, eres el mecánico, ¿verdad? Ven aquí y échale un vistazo al coche de Leo. Esta es tu oportunidad de brillar. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí. Todos esperaban el chiste, listos para verme fracasar. Sabían que un coche clásico como este era una bestia compleja. Incluso un técnico experto de un concesionario Ferrari se quedaría perplejo. Caleb me estaba preparando para una humillación pública. Leo, desesperado, gritó, «Oye, mañoso, si lo arreglas, este reloj es tuyo». Se colgó de la muñeca un Rolex de oro ridículamente llamativo. Miré sus caras de suficiencia y me burlé por dentro. No iba a enfrentarme a estos payasos, pero cometieron un error crucial. Me desafiaron en mi propio terreno. Me quité la chaqueta carísima, la hice una bola y la tiré al suelo, dejando al descubierto mi sencilla camiseta de servir a la gente que llevaba debajo. Mientras todos me miraban boquiabiertos, caminé hacia el Ferrari. Al principio no lo toqué. Lo rodeé, escuchando los patéticos clics que hacía cuando Leo giraba la llave. Me agaché y olí el escape. Luego me deslicé debajo del coche. Vaya, sí que se está metiendo ahí abajo. Está dando un buen espectáculo. Apuesto a que solo intenta ensuciarse la ropa para poder demandarnos por la factura de la tintorería. Caleb y sus amigos abucheaban desde la banda. Los ignoré. Mi atención estaba puesta en esta magnífica máquina. Me llevó menos de un minuto encontrar el problema. Una sección del cableado del encendido estaba vieja y desgastada, lo que causaba una mala conexión. Era una solución sencilla, pero en un lugar tan escondido, nadie que no conociera estos coches a la perfección la encontraría.
Tomé un trozo de cable eléctrico y cinta adhesiva de una caja de herramientas cercana, y con unos pocos movimientos hábiles, creé un bypass sencillo. Salí de la casa, me limpié las manos en los vaqueros y miré la cara de asombro de Leo. Inténtalo ahora. Se sentó en el asiento del conductor, escéptico, y giró la llave. Brum. Con un rugido ensordecedor, el motor V12, inactivo, cobró vida. Todo el club quedó en silencio. Todos me miraban como si fuera un fantasma. La sonrisa se congeló en el rostro de Caleb, con la boca abierta como para atrapar moscas. Leo saltó del coche y me agarró la mano. ¿Amigo? No, no amigo. Maestro, eres un mago. Estos supuestos expertos no pudieron hacer nada. Lo arreglaste en 2 minutos. Retiré la mano. Era un problema menor. En ese momento, se oyó el clic de unos tacones en la entrada. Era Abachun. Obviamente, estaba allí para la reunión. Al verme, cubierto de grasa y rodeado de gente, frunció el ceño. Pero al escuchar los susurros emocionados y los relatos exagerados de lo que acababa de suceder, algo brilló en esos ojos gélidos por primera vez. Era una expresión compleja. Una mezcla de sorpresa, curiosidad y quizás hasta un poco de admiración. No le hice caso. Simplemente recogí mi chaqueta del suelo, le quité el polvo y le dije a Leo, cuida la vigilancia. No me importan esas cosas. Solo hazme un favor. No dejes que gente que no sabe de coches vuelva a tocar a tu bebé. Es doloroso verlo. Sin mirar a nadie más, salí del club. Preferiría volver a mi viejo y ventoso apartamento que pasar un segundo más con esta gente aburrida y superficial. Detrás de mí, la sala seguía bullendo de asombro e incredulidad. Al salir del Club Apex, sentí que por fin podía respirar de nuevo. Toda esa charla sobre la alta sociedad y la élite no era nada comparado con la relajada camaradería de mi antiguo grupo en el taller, charlando con un par de cervezas baratas. No pedí un coche. Simplemente empecé a bajar por la carretera de montaña. A mitad de camino, paré un taxi. Llévame a los puestos de comida de Red Oak, le dije al conductor. Me miró raro por el retrovisor, probablemente preguntándose por qué un tipo con un traje elegante que apestaba a aceite de motor se dirigía a un montón de food trucks. Los puestos de Red Oak eran mi lugar predilecto. El ramen, los tacos, los sándwiches de pollo picante. Podían calmar cualquier alma cansada. Fui directo a mi sitio favorito, Kenji's Ramen. Oye, Kenji, lo de siempre. Tonkatsu, extra cerdo, picante. Acertaste, Ethan. Encontré un asiento en una pequeña mesa de la esquina, rodeado del alegre bullicio de la gente y el delicioso aroma de la comida. El caos familiar y reconfortante me tranquilizó de inmediato. Estaba encorvado sobre mi tazón cuando alguien se sentó frente a mí. Lo siento, este lugar está ocupado, dije sin levantar la vista. Lo sé, respondió una voz tranquila. Me quedé paralizado, luego levanté la vista, casi ahogándome con un pastel de pescado. Era Abachun. Se había quitado el traje de poder que le servía de armadura. Ahora vestía una sencilla camiseta blanca y vaqueros, y su larga melena le caía libremente sobre los hombros. Sin su fachada gélida, parecía una chica guapa del barrio. Verla allí fue más impactante que ver cómo ese Ferrari volvía a la vida. ¿Qué haces aquí? No me dejas, me replicaba. No, claro. Es que no me imaginaba a la gran Abachun comiendo en un... Bueno, un sitio como este, dije, sintiéndome incómoda. No pareció importarle. Me observó un buen rato antes de decir, gracias por lo que hiciste hoy en el club. ¿Para qué? No es por avergonzarte, dije con una risa autocrítica. No, ella negó con la cabeza. Gracias por mostrarme algo diferente. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. A los hombres que conozco solo les importa cuánto cuesta un coche, cuánto estatus les aporta. Tú eras el único al que parecía importarle el coche en sí. No supe qué responder. Kenji trajo un tazón humeante de ramen y lo dijo delante de ella, aquí tiene, señorita. Ramen sio, suave, sin cebollino. Me sorprendió aún más.
¿Comes esto? De vez en cuando. Tomó sus palillos y empezó a comer, con movimientos elegantes y precisos. Estaba completamente fuera de lugar, pero, de alguna manera, encajaba a la perfección. Ninguno de los dos habló durante un rato, solo el suave sonido de nuestros fideos al comer. El ruidoso y caótico patio de comidas se convirtió en un espacio entre nosotros. No teníamos que fingir, no teníamos que hacer un espectáculo. Éramos solo dos personas compartiendo una comida sencilla y caliente. Cuando terminó, tenía una ligera capa de sudor en la frente. ¿Tienes algo en mente?, le pregunté, entregándole una servilleta. La tomó, se secó los labios y dudó antes de hablar en voz baja. Mi familia me está presionando de nuevo. ¿Casarme? Ella asintió, con un destello de cansancio e impotencia en la mirada. Para ellos, no soy una persona. Soy un activo, una pieza a cambio de una mejor posición en el tablero. Al mirarla, a esta intocable reina de hielo que parecía tener el mundo a sus pies, vi a una joven vulnerable atrapada en una jaula. Algo dentro de mí se movió. Entonces tienes que convertirte en un activo que no puedan controlar, dije. Levantó la vista, confundida. Trabajo con coches. Veo muchas piezas viejas que la gente quiere tirar. Pero sé que si el núcleo aún está en buen estado, se puede reparar. Incluso se puede reconstruir para que sea más resistente que uno nuevo. Las personas son iguales. La miré a los ojos y le dije, con una seriedad que me sorprendió incluso a mí, Ava, no eres un activo. Eres tu propio motor. Tú decides hacia dónde vas a conducir. Me miró fijamente. Y por primera vez, vi algo en esos ojos fríos y hermosos que empezaba a derretirse. Tras un largo silencio, susurró, gracias, Ethan. En ese momento, la distancia entre nuestros dos mundos se hizo un poco más pequeña. Tal vez el mundo de los ricos no era solo humo y espejos. Ese encuentro casual con Ava en los puestos de comida fue un breve interludio antes de que la realidad volviera a golpearme. Arthur Vance me informó que, como accionista mayoritario de Hayes Industries, mi asistencia a la próxima junta directiva era obligatoria. Para ser sincero, no tenía ningún interés en las reuniones. De vuelta en el taller, una reunión era simplemente el equipo esperando mientras el jefe hablaba 5 minutos. Y luego todos volvíamos al trabajo. La reunión de la junta directiva de Hayes Industries era un poco diferente. La sala de juntas estaba en el último piso de un rascacielos, presidida por una enorme mesa de caoba rodeada de hombres con trajes caros. Todos me miraban como un lobo que ve a un cordero entrar en su guarida. Me sentaron a la cabecera de la mesa, el asiento que perteneció a mi abuelo, al que nunca conocí. Me sentí como si estuviera sentado en un trono de clavos. La reunión empezó con un vicepresidente calvo hablando monótonamente sobre un informe trimestral, lanzando siglas y proyecciones que para mí eran un completo galimatías. Estuve a punto de quedarme dormido. Justo cuando estaba reconstruyendo mentalmente un carburador, Caleb se puso de pie de golpe. Me opongo a este informe, declaró, con una voz que resonaba con falsa rectitud. Creo que nuestra empresa enfrenta una grave amenaza para su futuro. Todas las miradas se posaron en él. Y esa amenaza, dijo, señalándome con un dedo dramático, es nuestro nuevo presidente. ¿Cómo se puede esperar que un mecánico común, un hombre que ni siquiera sabe leer un balance, dirija una corporación multimillonaria? Propongo que formemos de inmediato un comité de supervisión que asuma todas las facultades ejecutivas del presidente. Hasta que apruebe una evaluación de competencias, claro. Sus palabras fueron la señal. Inmediatamente se escuchó un coro de aprobación en la mesa. Lo segundo. No podemos jugar con el futuro de la empresa. Un aficionado nos va a llevar a la ruina. Hay que limitar su autoridad. Estos eran los mismos hombres que ayer me llamaban señor Hayes. Ahora tenían los colmillos desenvainados. Era obvio que se trataba de un ataque coordinado. Un golpe para convertirme en una figura sin poder. Observé su horrible actuación en silencio, con expresión serena. Vance me había advertido que esto ocurriría. Los dejé hablar, mientras mis dedos tamborileaban silenciosamente sobre la madera pulida. Cuando por fin cesaron sus bravuconadas, todos me miraron, esperando que entrara en pánico y arremetiera. Yo tampoco. Simplemente me volví hacia Arthur Vance,
que estaba detrás de mí. Arthur, puedes continuar. Vance asintió, sacó un expediente de su maletín y se acercó al vicepresidente calvo que había sido el más ruidoso, el señor Sterling. Señor Sterling. Vance dijo, con voz monótona y clínica. Hace 10 minutos, nuestra filial, Apex Holdings, completó la adquisición total de Sterling Logistics, la empresa que usted mantiene como su principal activo. Dado que ya no es el representante legal de esa entidad, su puesto en esta junta directiva ha sido cancelado. Vacío. El color desapareció del rostro de Sterling. Tú. No puedes. Mi empresa. Es perfectamente legal, dijo Vance, dejando los papeles de la adquisición sobre la mesa. Además, hemos descubierto ciertas irregularidades en las declaraciones de impuestos de su empresa. Creo que el IRS estará muy interesado en hablar con usted. A Sterling le fallaron las piernas y se desplomó en la silla. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todos me miraban como si fuera un monstruo. No podían comprender cómo este mecánico silencioso podía, con un movimiento rápido y brutal, decapitar su rebelión. Caleb estaba pálido, su dedo temblaba mientras me señalaba. Tú. Hiciste trampa. Finalmente hablé, en voz baja, pero resonando en cada rincón de la sala. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para informarles. Esta empresa lleva mi nombre. Me llamo Ethan Hayes. Si alguien tiene algún problema con eso, puede probar suerte, igual que el señor. Sterling lo hizo. Me puse de pie, recorriendo con la mirada a los miembros de la junta, ahora en silencio. ¿Alguna otra objeción? Nadie se atrevió a respirar. Bien. Me ajusté la chaqueta que aún me resultaba extraña. Se levantó la sesión. Y con eso, me fui, dejando a Caleb furioso. Sabía que esto era solo el principio. Para conservar este puesto, necesito más que dinero. Necesito cerebro y agallas. Y, casualmente, tenía de sobra de ambos. Tras el enfrentamiento en la sala de juntas, por fin tuve unos días de paz. Mi nueva rutina consistía en comer, dormir y trastear con las obras maestras de mi garaje, todo bajo la atenta mirada de Arthur y mi equipo de seguridad. Ajusté el sistema de escape del Pagani hasta que su rugido era pura música. Esta vida tranquila fue interrumpida por una llamada telefónica. Era Dave, uno de los chicos de mi antiguo taller. ¿Ethan? ¿Sigues trabajando aquí? Preguntó con voz vacilante. No, me fui. ¿Qué pasa? Me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Pasó algo? No. Nada. Solo quería saber cómo estaba, dijo, y colgó rápidamente. Como si me hubiera dicho, algo iba muy mal. Dave era el tipo más serio que conocía. No llamaba sin motivo. Le pedí a Vance que lo investigara de inmediato. La noticia llegó en menos de media hora. El padre de Dave sufrió un derrame cerebral grave. Necesitaba una cirugía de emergencia que costó $300,000. Dave no tenía el dinero y, presa del pánico, le pidió un préstamo a un usurero. Con los intereses desorbitados, la deuda ya había ascendido a $500,000. Los matones estaban en el hospital ahora mismo, acosando a su familia. Una furia insoportable me invadió. Coge el coche. Vamos al hospital general. Ni siquiera me molesté en cambiarme, salí furioso con mi overol manchado de grasa. En el coche, Vance intentó razonar conmigo. Señor, este es un asunto que mi equipo puede manejar. No es necesario que vaya en persona. Es mi amigo Espeté, con los ojos ardiendo. Cuando estaba sin Blanca, me prestó la mitad de su sueldo para que pudiera pagar la renta. ¿Crees que me voy a quedar de brazos cruzados mientras su vida se desmorona? Vance no dijo nada más. Simplemente le dijo al conductor que pisara el acelerador. Llegamos al hospital y los vimos desde el coche. Un grupo de matones en chándal rodeaba a un anciano con bata de hospital, gritando obscenidades. Dave estaba de rodillas, agarrando una de sus piernas, suplicando, por favor, denme unos días más. Juro que conseguiré el dinero. Conseguiré el dinero. El matón principal se burló, pateando a Dave.
Señaló al enfermo en la cama. ¿Cómo? ¿Vas a vender los órganos de tu viejo? No tienes 500.000 al final del día. Lo vamos a tirar del maldito tejado. Se me heló la sangre. Abrí la puerta del coche de golpe y caminé hacia ellos. ¡Alto! Voltearon la cabeza de golpe. El líder vio mi overol sucio y se rió. Piérdete, majadero. Esto no es asunto tuyo. Lárgate. Dave me vio, su rostro era una mezcla de alivio y profunda vergüenza. Ethan, ¿qué haces aquí? No te metas, no puedo. Lo ignoré y me acerqué al matón principal, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Cuánto te debe? Te lo pago. El matón me miró de arriba abajo como si fuera un chiste. ¿Tú? ¿Tienes $500,000? Son 500.000, no 500. Podríamos venderte por piezas y no conseguir tanto. No le hablé más. Saqué mi teléfono y llamé a Vance. Arthur, te envío un número de cuenta. Quiero verte ganar $1.000.000 en los próximos 5 minutos. Sí, señor. El matón y su pandilla se partieron de risa. $1.000.000. Este tipo es un desastre. Está completamente loco. Colgué y los miré con la voz fría como el hielo. El dinero está en camino, pero has amenazado a la familia de mi amigo y le has puesto las manos encima. Tendremos que pagar esa cuenta por separado. El rostro del matón se ensombreció. ¿Intentas asustarme, gamberro? ¿Sabes quién es mi jefe? Es Spike, de los Vipers. Los Vipers. Repetí, y luego me volví hacia el guardaespaldas que me había seguido fuera del coche, un hombre corpulento como un refrigerador. ¿Has oído hablar de ellos? El guardaespaldas, un gigante estoico que rara vez hablaba, dio un paso al frente. Los Vipers, dijo con voz grave y retumbante. Una pequeña pandilla callejera del oeste. Líder, Víctor Spike Rossi. Lo arresté personalmente por agresión hace 3 años. El rostro del matón principal palideció. Miró a mi guardaespaldas y luego a mí, y su bravuconería se desvaneció. Justo entonces sonó su teléfono. Contestó, y lo que oyó al otro lado lo dejó sin aliento. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Spike, lo han arrestado, susurró, con el rostro pálido. Mi guardaespaldas añadió, como si nada, que el departamento de policía de la ciudad había iniciado una redada antipandillas en la zona oeste hacía 5 minutos. El matón y su banda parecían estar a punto de derrumbarse. Por fin comprendieron que se habían peleado con alguien tan fuera de su alcance que ni siquiera podían comprenderlo. Me acerqué a Dave y lo ayudé a ponerse de pie, quitándole la suciedad de la ropa. La próxima vez que tengas problemas, llámame, le dije. Dave me miró con los ojos llenos de lágrimas. El hombre duro de mediana edad se derrumbó y lloró como un niño. Podría haberle echado dinero al problema, pero era demasiado fácil. Necesitaba enviar un mensaje. Mi gente estaba fuera de mi alcance. Dejé que Vance se encargara de las consecuencias. No solo liquidamos la deuda, sino que también proporcionamos a la policía pruebas suficientes para desmantelar toda la operación de usureros, incluyendo a los funcionarios corruptos que los protegían. Organicé el traslado del padre de Dave a la mejor suite privada del hospital, con el mejor cirujano de la ciudad a cargo. Luego le encontré a Dave un puesto directivo tranquilo y bien remunerado en una de las filiales más pequeñas de Haas Industries. Cuando todo terminó, ignoré los interminables y llorosos agradecimientos de Dave y me fui. Sentado en la parte trasera del coche, viendo pasar las luces de la ciudad, sentí una satisfacción que nunca antes había conocido. El poder de proteger a mis seres queridos. Eso era mejor que comprar 100 boutiques de lujo. Después de ayudar a Dave, la vida volvió a la normalidad. Mi relación con Ava dio un giro inesperado. Seguíamos comprometidos en el papel, pero en privado éramos más bien aliados, o tal vez solo amigos que podían comer ramen juntos en un puesto de comida mugrienta. Empezó a venir a la cumbre, no para hacerse la prometida, sino para repartir informes financieros incomprensibles por toda la mesa del comedor y pedirme mi opinión. Claro, no entendía ni una palabra. Pero le señalaba un gráfico y le decía que la curva de par de este motor está mal, o que podría optimizar las relaciones de transmisión.
Me miraba con total desconcierto. Pero de alguna manera, después de nuestras conversaciones sin sentido, las arrugas de preocupación en su frente siempre desaparecían. Tal vez no necesitaba soluciones. Quizás solo necesitaba a alguien que la dejara escapar del campo de batalla corporativo durante una hora y hablar sin sentido. Y yo era la persona perfecta para eso. Caleb, tras su estrepitoso fracaso en la junta directiva, se había quedado callado. Todo parecía ir por buen camino. Pero mi instinto me decía que las aguas tranquilas suelen esconder las corrientes más peligrosas. La señal de alerta vino de Ava. Vino a verme una noche, su rostro era una máscara pálida y sombría que nunca antes había visto. ¿Qué pasa?, pregunté, sirviéndole un vaso de agua. No lo tomó. Me miró fijamente, abriendo los labios como si fuera a hablar y luego cerrándolos. Solo hay un problema en la oficina, dijo finalmente con voz tensa. ¿Problemas graves? ¿Puedo con ellos? Su tono era firme, pero vi un destello de pánico en sus ojos que no pudo disimular. No se quedó mucho tiempo. Mientras la veía alejarse, la sensación de malestar en mi estómago se hizo más fuerte. Inmediatamente encargué a Vance que investigara las actividades de Chin Corp. Lo que descubrió fue alarmante. El proyecto estrella de Chin Corp, una nueva generación de baterías para vehículos eléctricos, estaba siendo objeto de un ataque coordinado en los mercados extranjeros. Varios competidores colaboraban para reducir el precio de sus acciones. El flujo de caja de la empresa estaba al borde del colapso. Y detrás de todos estos competidores se escondía un jugador oculto. Una despiadada firma de capital privado de Wall Street. El detalle que me hizo saltar todas las alarmas fue que Caleb había sido visto recientemente reunido con el director de operaciones asiáticas de la firma. Una teoría escalofriante empezó a formarse en mi mente. Esto era una trampa para Ava, y por extensión para mí. El objetivo final de Caleb no era solo doblegar a Ava. Quería absorber su empresa, usar sus activos para fortalecer su posición y luego perseguirme para controlar Industrias Hayes. Ese hijo de puta no se rendiría. El orgullo de Ava jamás le permitiría pedirme ayuda. Intentaría librar esta batalla sola. Pero sabía que esta oponente era mucho más poderosa y cruel de lo que ella creía. No podía dejar que lo enfrentara sola. Levanté el teléfono y llamé a Arthur Vance. Arthur, necesito un expediente completo de esa firma de Wall Street. Quiero todos sus trapos sucios. Y quiero que liquides $20.000 millones de los fondos de reserva. Quiero que esté listo para desplegarse en cualquier momento. Señor, ¿planea hacerlo? Alguien está intentando meterse con mi prometido. Hablé con frialdad. Creo que es de buena educación enviarles una cesta de regalo. Después de colgar, bajé al garaje y me detuve frente a las filas de máquinas silenciosas y potentes. Por fin lo entendí. No eran solo juguetes. Eran poder. Eran capital. Y estaba a punto de usar ese poder para proteger lo que me importaba. El juego había comenzado. El ambiente en la sala de juntas de Chancorp estaba tan cargado de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Ava se sentó a la cabecera de la mesa. Su rostro estaba pálido, pero su espalda estaba erguida. Como un pino solitario en medio de una ventisca. Ava, las acciones llevan 3 días seguidos en caída libre. Si no haces algo, nos arrastrarás a todos contigo. Uno de los miembros de la junta gritó, dando un golpe en la mesa. Ese proyecto de baterías es un agujero negro para el dinero. Tenemos que liquidarlo ya. Aceptamos la propuesta de inversión de Titan Capital. Titan Capital era el buitre de Wall Street, con el que Caleb se acostaba. Su propuesta no era una inversión. Fue una adquisición hostil disfrazada de rescate. Si aceptaba, Chancorp sería suya solo nominalmente. Ava se mordió el labio y no dijo nada. Sabía que era veneno. Pero con toda la junta directiva volviéndose contra ella, estaba entre la espada y la pared. Justo entonces, la puerta de la sala de juntas se abrió. Caleb entró con una sonrisa de oreja a oreja. Detrás de él iba un hombre rubio con un traje elegante. Caballeros, por favor, no nos asustemos, dijo Caleb con suavidad. Les presento al señor Robert Thorne de Titan Capital.
Está aquí para ayudar. Robert Thorne habló con un inglés muy acentuado. Señorita, ¿no debería ser nuestra oferta su única opción? Sus ojos, llenos de codicia depredadora, recorrieron a Ava. Caleb se inclinó hacia ella, su voz era un susurro venenoso que solo ella podía oír. Ava, ríndete. Termina este ridículo compromiso con ese mecánico y acepta casarte conmigo. Haré que todo esto desaparezca, y Chancort seguirá siendo tuyo. ¿Qué dices? Vi el cuerpo de Ava temblar casi imperceptiblemente. Miró el rostro petulante y repulsivo de Caleb, y luego el círculo de ojos hostiles alrededor de la mesa. Por primera vez, vi verdadera desesperación en su expresión. ¿De verdad no había otra salida? Justo cuando parecía que estaba a punto de derrumbarse. ¡Bum! Las puertas de la sala de juntas se abrieron con tanta fuerza que se estrellaron contra las paredes. Me quedé en la puerta, flanqueado por Arthur Vance, un equipo de abogados y una docena de guardaespaldas con cara de piedra. La sala quedó en silencio. Ignoré a todos, caminé directo hacia Ava, me quité la chaqueta y se la puse sobre los hombros temblorosos. Luego, me giré para mirar a la sala. Disculpen la interrupción, dije, y mi mirada finalmente se posó en Caleb y Robert Thorne. He oído que están interesados en adquirir la empresa de mi prometido. El rostro de Caleb se contorsionó de rabia. Ethan, ¿qué demonios haces aquí? Esta es una reunión privada. No tiene nada que ver contigo. O sonreí, tomando un expediente de Vance y arrojándolo al centro de la mesa. De momento, sí. Uno de los miembros de la junta lo recogió con vacilación. Vance se aclaró la garganta y anunció con su tono impasible, propio de un abogado: esta mañana, Apex Holdings ha adquirido el 30% de las acciones en circulación de Chum Corp en el mercado abierto. Ahora somos el mayor accionista individual fuera de la familia Chun. Creo que eso nos da derecho a estar aquí, ¿no? Silencio sepulcral. 30%. Eso habría costado miles de millones. Este mecánico, sin que nadie se diera cuenta, había ejecutado una maniobra de una magnitud y una audacia asombrosas. Caleb y Robert estaban pálidos. Pero aún no había terminado. Saqué mi teléfono y lo conecté al proyector de la sala. Una conferencia de prensa en vivo llenó la pantalla. Un hombre que no reconocí se encontraba en un podio dirigiéndose a un mar de periodistas. Según las pruebas que hemos recopilado, Titan Capital ha participado, durante los últimos 3 años, en numerosas actividades ilegales, incluyendo manipulación del mercado y tráfico de información privilegiada. Hemos presentado nuestras conclusiones a la SEC y al Departamento de Justicia. Robert Thorne palideció como un papel. Empezó a gritarme en inglés. Pero su diatriba se vio interrumpida cuando 2 policías uniformados entraron en la habitación y lo tomaron de los brazos. Caleb estaba completamente catatónico. No podía asimilar cómo su plan, perfectamente trazado, había sido completamente aniquilado. Me acerqué a él y le di una palmadita en la mejilla, sin mucha fuerza, pero con todo el desprecio que pude. Te dije que querías jugar. Jugaría. Pero nunca debiste haberla tocado. Le hice un gesto a Ava y dije, en voz baja y clara para que toda la sala lo oyera. Es mi prometida. Su negocio es mi negocio. Y en ese momento, vi los ojos de Ava llenarse de lágrimas. El iceberg que llevaba años congelado por fin empezó a descongelarse. La conspiración de Caleb y Titan Capital fue desbaratada. Caleb fue detenido por una larga lista de delitos financieros. Titan Capital, bajo investigación federal, estaba demasiado ocupada intentando salvarse como para preocuparse por Stancorp. La crisis había terminado. Tras esa batalla, mi posición al frente de Industrias Haas era inquebrantable. Y mi relación con Ava había cambiado. Empezó a llamarme por mi nombre completo. El tono seguía siendo reservado, pero el muro de hielo había desaparecido. Sin embargo, una vez asentado el polvo, una pregunta más profunda empezó a atormentarme. ¿Por qué me había elegido mi abuelo, Richard Haas? Un nieto al que nunca había conocido. Un don nadie que se había pasado la vida con las uñas manchadas de grasa. ¿Se trataba solo de sangre? No lo podía creer. Un hombre como él, un gigante de la industria, jamás sería tan sentimental.
Le planteé mi pregunta a Arthur, el anciano mayordomo. Guardó silencio un buen rato antes de soltar un profundo suspiro. Me condujo a un estudio cerrado en el tercer piso de la mansión, una habitación que había sido el santuario privado de mi abuelo. Arthur abrió las pesadas puertas de madera y el aroma a libros viejos y sándalo llenó el aire. La habitación era sencilla. Un escritorio, una estantería enorme y una pared entera de herramientas. Llaves inglesas, destornilladores, sopletes. Todo meticulosamente organizado, como en un taller profesional. Colgaba en la pared una fotografía descolorida de un joven con un mono grasiento, sonriendo ampliamente a la cámara. Estaba cubierto de mugre, pero sus ojos brillaban con pasión. El parecido con mi padre era asombroso. ¿Es mi abuelo?, pregunté atónito. Sí, dijo Arthur, con los ojos empañados por el recuerdo. En su juventud, el presidente fue un ingeniero brillante. No estudió administración de empresas. Estudió ingeniería mecánica. La base de Hayes Industries no era el sector inmobiliario. Era un pequeño taller mecánico que él mismo había fundado. Arthur se acercó al escritorio, abrió un cajón y sacó un diario encuadernado en cuero. Dejó esto para ti. Tomé el diario y lo abrí por la primera página. Una elegante caligrafía manuscrita. Recogía los pensamientos de un genio solitario. No lo entienden. La tecnología es el verdadero motor del progreso. Sin una base industrial sólida, las torres financieras más altas son solo castillos en el aire. Daniel se parece a mí. Detesta el bullicio vacío de la sala de juntas. Prefiere el trabajo honesto de la fábrica. Pero los viejos tontos de la junta dicen que está perdiendo el tiempo. Daniel se fue hoy. Ya no soportaba a su familia ni este mundo. Quizás sea lo mejor. Que viva la vida que quiera. ¿Pero a quién le dejaré este imperio? Pasé las páginas y emergió el retrato de un hombre completamente diferente del magnate despiadado que el mundo conocía. Era un idealista, un artesano de corazón, que se vio obligado a jugar al capital mientras soñaba con construir cosas reales. La última entrada data de hace 6 meses. Por fin lo encontramos. El hijo de Daniel. Se llama Ethan. El informe dice que es un mecánico de primera. La fotografía muestra sus manos, callosas y manchadas de aceite, igual que las mías. Soy viejo. Me queda poco tiempo. Industrias Hayes parece poderosa, pero desde dentro, veo la podredumbre. Los hombres que solo saben mover dinero acabarán destruyéndola. Necesito a alguien que rompa el ciclo. Alguien que entienda la tecnología, que valore el trabajo duro, que no se deje cegar por la riqueza. Alguien que entienda la música de un motor perfectamente afinado. Ethan, mi nieto, espero no equivocarme contigo. Esta fortuna no es un regalo. Es una prueba. Ahora ve y rómpela o reconstrúyela. Al leer esas palabras, finalmente comprendí. Mi abuelo no me eligió porque fuera su único heredero. Me eligió porque creía que yo era el único que podía heredar su espíritu. No le importaba mi linaje. Le importaban mis manos, las manos de un mecánico. Cerré el diario, sintiendo una profunda responsabilidad. Arthur, dije, sé lo que tengo que hacer. Pensé que el arresto de Caleb sería el final. Subestimé hasta dónde llegaría su locura. El día antes de anunciar formalmente mi reestructuración de Industrias Hayes, recibí una llamada de un número desconocido. Era Caleb. Su voz era un grito histérico. Ethan, bastardo. Me arruinaste. No me queda nada. Tomaste tus propias decisiones, Caleb, dije con calma. ¿Qué? Soltó una risa salvaje y desenfrenada. Si me hundo, te llevaré conmigo. Tengo a tu mujer. Si quieres que viva, ven a la acería abandonada a las afueras del pueblo. ¿Sola? Si veo a una sola policía, muere. Oí un grito ahogado de fondo. Era Ava. Mi corazón se paró. Si le tocas un solo pelo, te perseguiré hasta el fin del mundo. Grité al teléfono, ahórrate las amenazas. Tienes 1 hora. Colgó. Mi mente se quedó en blanco por un segundo, y luego me invadió una furia cegadora.
Vance y los guardaespaldas corrieron hacia mí. Señor, ¿qué pasó? Han secuestrado a Ava, dije, obligándome a pensar con claridad. ¿Quiere que me vaya sola? Para nada. Es una trampa, protestó Vance. Tenemos que llamar a la policía. No hay tiempo. Miré el reloj. Caleb está loco. Llamar a la policía solo hará que haga una estupidez. Tengo que irme. Pero, señor, es una orden. Le corté el paso. Ustedes formen un perímetro. Nadie se acerca hasta que reciba mi señal. No tuve tiempo para discutir. Corrí al taller, me subí a un jeep modesto y muy modificado, y salí disparado de la entrada. La acería era un esqueleto de óxido y descomposición. Una bestia descomunal contra el cielo nocturno. Aparqué el jeep a unos 400 metros y me acerqué a pie. En el centro de la planta principal de la fábrica, Caleb le puso un cuchillo en la garganta a Ava. Estaba atada a una silla. 2 matones a sueldo lo acompañaban, armados con tubos de acero. No puedo creer que viniera solo. Caleb se burló, con la mirada perdida. Déjala ir, Caleb. Podemos alejarnos de todo esto. Déjala ir. Se rió como un loco. Ethan, eres un tonto. No saldré vivo de aquí esta noche. Y ustedes dos tampoco. Los 2 matones empezaron a avanzar hacia mí. Mantuve la calma en mi rostro, pero mi mente estaba acelerada. No podía ganar una pelea directa. Mi única ventaja era que conocía este lugar mejor que ellos. Había venido aquí con mi antiguo jefe hace años para rescatar piezas de maquinaria vieja. Empecé a retroceder, fingiendo pánico. Caleb, no hagas esto. ¿Quieres dinero? Te daré lo que quieras. Como mi oferta distrajo momentáneamente la atención de los matones, le di una patada a un bidón oxidado de 55 galones. El aceite usado, espeso y negro, se derramó sobre el suelo de hormigón. Uno de los matones resbaló, gritando al caer con fuerza. El otro dudó, confundido por el repentino caos. Esa era mi oportunidad. No los cargué. Corrí hacia el interruptor principal de la pared del fondo. Con un fuerte crujido, tiré de la palanca hacia abajo. Toda la fábrica quedó en la más absoluta oscuridad. Enciendan las luces. Enciéndanlas. Caleb gritó de pánico. En la oscuridad total, me sentía como pez en el agua. Me sabía el plano de memoria. Me moví en silencio, dando vueltas tras ellos. Mi mano encontró una varilla en el suelo. En el garaje, podía diagnosticar un problema de motor con solo el sonido de mis ojos cerrados. Aquí no fue diferente. Escuché el sonido de una respiración entrecortada. Allí, me lancé hacia adelante, blandiendo la varilla con todas mis fuerzas. Conectó con un golpe sordo y espantoso. Uno menos. Marcus, gritó nervioso el matón restante. Su respuesta fue un ladrillo que tiré contra la pared del fondo. Giró hacia el sonido, y en ese instante, lo abalancé sobre él. 2 menos. Ahora solo quedaba Caleb. Estaba completamente perdido, arrastrando a Ava hacia la salida. Ethan, muéstrate. La mataré, lo juro. No respondí. Subí a una grúa pórtico cercana, moviéndome en silencio en la oscuridad sobre él. De mi bolsillo, saqué un pequeño dispositivo que había fabricado en el garaje, un potente imán conectado al encendedor electrónico de un encendedor desechable, conectado a un pequeño control remoto. Calculé la trayectoria y lo solté. Aterrizó con un suave clic en una tubería de gas justo a los pies de Caleb. Presioné el botón del control remoto. Flup. Una pequeña chispa del encendedor prendió el gas residual en la tubería. La bola de fuego fue pequeña, pero el destello y la explosión fueron suficientes para hacerlo estremecer. En esa fracción de segundo de shock, caí del pórtico, mi bota impactó en su muñeca y el cuchillo salió volando. Le di un puñetazo que lo mandó al suelo, inconsciente. Se acabó. Corrí hacia Ava y la liberé. Me miró. Tenía el rostro surcado de lágrimas, sus ojos llenos de un terror que poco a poco fue reemplazado por algo más. Algo que nunca había visto en ella. Algo parecido a la devoción.
No dijo ni una palabra. Me abrazó con fuerza, temblando. La abracé fuerte y le acaricié el pelo. No pasa nada, susurré. Todo había terminado. En ese momento, el aullido de las sirenas llenó el aire, y Vance y su equipo irrumpieron en la fábrica. Se detuvieron en seco, mirándonos a los dos abrazados entre los escombros y los cuerpos inconscientes. Nunca entenderían cómo un simple mecánico, sin ayuda de nadie y sin un rasguño, había abatido a 3 hombres armados. Caleb fue condenado a cadena perpetua. Su capítulo estaba cerrado. Y yo, tras capear el temporal, finalmente asumí el puesto que me correspondía como presidente de Ayes Industries. Bajo mi liderazgo, la empresa experimentó una transformación radical. Eliminé todas las inversiones financieras especulativas y reorienté nuestros recursos hacia lo que mi abuelo siempre había creído, la fabricación y la tecnología de vanguardia. La vieja guardia me luchó en cada paso, pero con el apoyo incondicional de Ava y su propia negativa a ceder, logramos sacar adelante las reformas. Mi abuelo tenía razón. Un año después, nuestra nueva línea de vehículos autónomos y robótica industrial arrasó en todo el mundo. El valor de la empresa se duplicó. Los medios me consideraban el multimillonario más joven, enigmático y poco ortodoxo del mundo. Pero yo sabía que seguía siendo solo Ethan. Dejé las operaciones diarias en manos de Ava y un equipo profesional liderado por Vance. Ellos conocían el negocio mejor que yo. En lugar de eso, abrí un taller mecánico. Estaba en la planta baja de la sede de Ayes Industries, unas instalaciones de vanguardia a las que llamé TANS. La decoración era más lujosa que la de un hotel de 5 estrellas, y el equipo era mejor que el de un pit lane de Fórmula 1. Pero tenía una regla. Solo trabajaba en los coches que me gustaban, y solo cuando me apetecía. Conseguir una cita se convirtió en el nuevo símbolo de estatus entre la élite de la ciudad. Los multimillonarios alineaban sus superdeportivos con la esperanza de que el magnate mecánico les hiciera personalmente una puesta a punto. Me encantó. Para mí, el rugido de un motor y el olor a aceite de motor siempre serían más reconfortantes que cualquier sala de juntas. Mi vida con Ava adquirió un ritmo extraño y maravilloso. Una noche, con un traje formal a medida, asistíamos a una gala benéfica, la indiscutible pareja más poderosa de la ciudad. A la siguiente, en vaqueros y camisetas, de vuelta en los puestos de comida de Red Oak, discutiendo alegremente sobre quién se quedaba con el último trozo de calamar a la parrilla. Ella se convirtió en la reina de 2 imperios corporativos, una líder brillante e implacable que hacía temblar a sus competidores. Pero en casa, se ponía un delantal e intentaba, generalmente sin éxito, preparar mi plato favorito, carne asada. Casi siempre la quemaba. Y yo seguía siendo solo Ethan, el tipo al que le encantaba desmontar y volver a montar cosas. Una tarde soleada y perfecta, estaba debajo de un Aston Martin enero del 77, felizmente cubierto de grasa, cuando un Fiat 500 rosa chillón se detuvo con un chirrido frente al garaje, realizando un derrape perfecto antes de estrellarse de frente contra una boca de incendios. Una columna de vapor se elevó de su capó arrugado. La puerta del conductor se abrió y salió Ava, vestida con un traje de diseñador y tacones de 10 centímetros. Se puso las manos en las caderas y les gritó a las piernas que sobresalían de debajo del Aston Martin. Oiga, señor mecánico, mi coche está roto, y si no lo arregla, no cenará esta noche. Salí de debajo del coche en mi camilla, con un cigarrillo apagado colgando de mis labios. Me limpié una mano grasienta en los pantalones, mirando el patético cochecito, y no pude evitar reír. Ava, eres una amenaza, le cambié las pastillas de freno a ese trasto la semana pasada. ¿Qué hacías intentando lanzarlo al aire? Se acercó, se puso de puntillas y me arrancó el cigarrillo de los labios. Entonces, se inclinó y me besó, corriéndome su perfecto labial en la mejilla sucia. Bueno, dijo, con una sonrisa pícara y zorruna extendiéndose por su rostro. Eso es lo que te pasa por casarte conmigo. La luz del sol iluminó su sonrisa, eclipsando todos los coches impecables de mi colección. La miré y supe, con absoluta certeza, que era el indicado. Era todo lo que podía desear. Dinero, la mujer que amaba y toda una vida de coches por arreglar. Sí, estuvo bastante bien. Fin.